ser personas de mala fe. Mira, qué bueno. Todos queremos ser de buena fe, de una fe creciente, de una fe viva. Entonces la fe viene, no es por el ver. La fe no es por el ver. ¿Sí? La fe no es por el saber. La fe es por el oír. La fe no es por el conocer. La fe es por el. Cuando usted presta su oído humildemente ante la palabra de Dios, usted dispone su corazón. Su fe puede crecer. Muy bien, y hoy tenemos un buen mensaje con respecto a la fe. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17. Samuel. Eso está entre Génesis y Mateo. 1 de Samuel, capítulo 17. Eso está después de Jueces. Samuel, cerca de entre Jueces y Reyes. Capítulo 17. Vamos a ver la vida de David y Goliat. David y Goliat. Rápidamente voy a leer. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos. A ver si pueden leer conmigo aquí en el 4, en adelante en voz alta, los que ya tienen la Biblia y los que no, hacer que sean cristianos, la cristiana por favor. Para los que quieren leer adelante, pues también lo pueden hacer. Salió entonces del campamento, no me entendió. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro y de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró, ¿qué pasó? Se pararon todos. Por favor, lean conmigo. Verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Sin saber, Goliat, por estar desafiando tanto, estaba profetizando ahí que hasta hoy en día los jordanos o los antiguos palestinos, los antiguos filisteos, hasta el día de hoy están bajo el dominio de Israel. David y Goliat es una enseñanza para animar nuestra fe, Goliat simboliza los grandes problemas que pueden venir a nuestras vidas a atacarnos. El enemigo crea circunstancias para poder desanimarnos. Y el enemigo puede usar las circunstancias para desalentar. Hoy en día se dice que Europa, Estados Unidos y países europeos están en crisis económica, cosa que yo no he escuchado así de una forma tan conjunta. Después de la Segunda Guerra Mundial no se había escuchado de crisis, más bien se estaba hablando de países desarrollados. Y los países subdesarrollados se llamaban países del tercer mundo. Yo no sé por qué.
debían de ser el segundo mundo, pero estaban siendo del tercer mundo. Y estos países del primer mundo, países antiguos en su cultura, en su avance, en su desarrollo, están en crisis. Y tal vez Dios te ha traído para este tiempo también, para prepararte. Tal vez tú no lo sabías. Y no es bueno huir siempre de la crisis, porque ¿qué pasaría si tú huyes de la crisis y te vas a tu país y tu país entra en crisis? Tendrías que huir ahí, irte a la China o al África. Entonces, no siempre es bueno huir de la crisis. Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría y capacidad para poder enfrentar la crisis. Ahora, Dios nos ha hecho imagen y semejanza de Dios, a todos. Y hay muchos que han enfrentado crisis. Por ejemplo, el país de Japón ha enfrentado crisis. El problema de Japón tiene un problema en su clima. Cada más o menos en el mes de septiembre viene lo que le dicen taifun, que es tifón. Un tifón, un viento fuerte con lluvia, y muchas veces el sembrío lo tira para abajo. El arroz que está bien paradito, ese viento es tan fuerte que lo tumba. Y ya ese arroz se daña, porque cuando ya está con la humedad ahí abajo, ese grano ya prácticamente se daña. Y Japón en la Segunda Guerra Mundial quedó en pobreza, porque se aventaron dos bombas, el de Hiroshima y el de Nagasaki. Y Japón quedó en crisis y se levantó. Ahora es potencia mundial económica, está entre los países desarrollados. Ahora, si eso ocurre sin Dios, ¿qué cree usted que puede pasar con una persona que tiene a Dios? Entonces, esa es la enseñanza de David y Goliat, porque Goliat era un gigante sin Dios. Y David era un hombre normal, pero que tenía a Dios. Ahora, Goliat puede significar también un ataque diabólico, porque Goliat empieza a insultar a Dios y empieza a insultar a Israel. Y eso normalmente no lo hace una persona normal. Entonces, cuando David se acerca, dice que el papá le había enviado para mirar a sus tres hermanos que estaban en el ejército. ¿David dónde estaba? ¿Dónde se encontraba David antes de ir al campo de batalla? En su casa. No exactamente en su casa, estaba haciendo algo. Pastoreando las ovejas. Ese era su trabajo, esa era su labor. Y Dios nos llama a la obra cuando estamos trabajando. Algunos dicen, mira, ahora que estoy en paro, tal vez Dios me va a usar. Cuando estoy trabajando, no. Está equivocado. Si usted ve en la Biblia, Dios nunca llamó a ningún desocupado. A todos los que Dios llamó, todos estaban ocupados. ¿Sí? Entonces es un principio. Dios no llama a perezosos. Dios llama a trabajadores. Uno estaba pastoreando, otro estaba en el arado, otro estaba haciendo algo, pero algo estaba haciendo. David estaba pastoreando ovejas, esa era su labor. Y Dios lo llama a él. El padre, sin saber, le dice, mira, tienes que llevar un poco de comida a tus hermanos, tienes que ver a tus hermanos y tienes que mostrarle que tus hermanos están bien. Si es posible, trae prenda de ellos. Así que le preparó unas empanaditas, le preparó creo que hizo tamal ese día, hicieron tamal. Algunos están en ayuno, así que les estoy tranquilos que las horas se van rápido. Y va David al campo de batalla y encuentra que un filisteo está desafiando al ejército de
Israel. Está desafiando, está insultando. Lo tremendo es que, empezando del rey, todos estaban asustados, temblando, miedosos, estaban cobardes. Y esa es la función del enemigo. El enemigo quiere que ante un problema nosotros veamos el problema gigante, grande, de manera que el problema nos quiere vencer. De esa manera quiere que el diablo, tanto así que digamos imposible. Solo un milagro le puede sacar de esto. El enemigo quiere que veamos el problema grande, el problema gigante. En realidad no era tan gigante, Goliat. Era gigante, era grande, pero en realidad no era tan gigante. Goliat medía 3 metros. Por supuesto que no había nadie de ese tamaño. Tenía tremendos brazos, sus armas, nadie podía cargar las armas que él cargaba, ni el escudo que él cargaba, ni la vestimenta que él cargaba en ese momento, nadie. Pero es que parecían los soldados de Israel, parecían que se habían tomado la chiquitolina por equivocación. Lo veían más gigante de lo normal. ¿Sí? No sé si usted ha visto las antiguas películas de un gigante y unos enanitos. Pues ellos lo ven así como el gigante. ¡Oh, qué piernas, qué tremendo! ¡Qué inmenso! ¡Uy, qué miedo! Como ese gigante que solamente tenía un ojo, no es el gigante de la mitología griega. Así lo veían, como un gigante inmenso, como un gigante tremendo. El miedo es lo contrario de la fe. El miedo es lo contrario de la fe. Cuando usted tiene miedo, cuando usted tiene temor, el temor de miedo, no el temor de Dios. Cuando usted tiene preocupación, cuando usted está angustiado, significa que está contrario a la palabra de Dios. Usted está pensando contrario a la palabra de Dios. Por eso se dice, hay un mensaje que se llama derribando argumentos. ¿Qué tiene que derribar? Los pensamientos contrarios a la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Someternos a la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Querramos o no querramos. ¿Cuánto dicen algo? Así es. Me someto a la palabra de Dios, aun cuando mi mente no quiere creer. Y de esa manera derribo los argumentos contrarios a la palabra de Dios. Así que el miedo es lo contrario de la palabra de Dios. Pero muchas veces el enemigo nos va ganando la batalla lentamente. ¿Por qué tenía miedo el rey Saúl? ¿Por qué tenía miedo el rey Saúl? Muy bien. ¿Había perdido? ¿De la noche a la mañana? No, lentamente. Empezó a dar a su vida ciertos pecaditos, dar lugar en su vida. La envidia. La envidia contra David iba a ser rey. Después, el orgullo. Se mandó a hacer un monumento cuando Dios le dijo, vence a tal pueblo, lo venció y él empezó a enorgullecerse, se empezó a hacer adorar, empezó a hacerse un monumento. Y entonces lentamente empezó a enfriar su vida espiritual y se volvió un carnal. Y ahora estaba pagando las consecuencias. Se volvió un perezoso en su vida espiritual. Ya no quería ir a los cultos. Él decía, pero yo lo sé todo. Ya tengo años de experiencia. ¿Para qué voy a ir? Además sobre el rey. Yo creo que de los profetas que predican la palabra no tengo mucho que aprender. Entonces, se volvió perezoso en su vida espiritual. Cuidado. Cuidado. Antes de perder la fe, puede venir la pereza espiritual. Y ahora, no solamente él tenía miedo, no solamente él tenía falta de fe,
sino que había contagiado al ejército de Israel eso. Mire, se puede contagiar. El desánimo, el desaliento y la falta de fe. Es contagioso. Pero quiero decir algo bueno. También se puede contagiar el avivamiento. También se puede contagiar la fe. También se puede contagiar la victoria. ¿Sabe que David, un solo hombre pequeño, llegó un día en que contagió un avivamiento al pueblo de Israel, al ejército de Israel? Pero había un hombre que estaba bien en su vida espiritual. Y cuando escuchó a Goliat, miren, es lo que se escucha lo que nos hace perder la fe. Así como lo que se escucha es lo que te aumenta la fe, es lo que se escucha también lo que te hace perder la fe. Por eso cuando usted tiene personas que sus palabras matan tu fe, pero usted tiene que ser alto en el nombre de Jesús, ¡cae! O tápese sus oídos, o hacer caer a la persona. Y si la persona sigue hablando, usted se separa de esa persona, se aleja de esa persona. Porque cuidado, ¿te puede hacer perder? Mire, dice la Biblia que el diablo roba, mata. Antes de matarte, ¿sabes lo que hace? Roba. Roba tu fe. Porque robando tu fe, te puede asaltar el diablo. Si roba tu fe, te puede robar tu dinero, te puede robar tu salud, te puede robar tu paz. No te dejes robar la fe. No te dejes robar la fe por el diablo. Y no le escuches al diablo. ¿Sabe cuántos días estaban escuchando a Goliat? ¿Cuántos días? 40 días. ¿En qué parte está eso? Verso 16. Estamos en el capítulo 17. 40 días. Se levantaba de la mañana, Goliat, hacia adelante, empezaba a caminar y se despertaban los soldados de Israel por los pasos que daba Goliat y salía al desafiar. A ver, tengo un hombre que quiere enfrentarse conmigo. Todos, otra vez va a empezar. Y no había fe. Y había miedo. Y hablaba. El problema es que le escuchaban. Ni siquiera corchos se metían ahí en el oído. Va a hablar otra vez. Y ya no sabían qué hacer. El diablo nos quiere llevar a la desesperación cuando hay problemas. Tanto así que algunos se suicidan. Por si acaso, yo en mi ministerio he pasado muchos años en muchos lugares y he escuchado personas que se han suicidado aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos. Así que ojo por ahí. No vaya a pensar que porque alguien ya tiene nombre de cristiano y ya está sellado. Lo que Dios quiere es que cuidemos nuestra fe. No se deje. Mire, este era el pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Se habían dejado robar la fe. No es bueno escuchar todo lo negativo de un problema. No es bueno. Yo una vez, ya estaba de 15 años, tenía enfermedades crónicas en mi cuerpo, la amigdalitis, la faringitis, la bronquitis y la no sé qué itis. Sí, hasta la sinusitis me quería dar. Y entonces, usted sabe que cuando ya uno a los 15 años tiene cierta atracción, ¿no?, por las chicas, ya uno quiere se mira al espejo, se peina todo y porque está guapo. Entonces yo dije,
quería saber si mi enfermedad tenía sanidad o no, se me dio por la curiosidad. Y me fui a un médico y le dije, ¿qué significa faringitis crónica? Y el médico no me quiso contestar. Dice, peor. Ya me imaginé lo malo, ¿no? Entonces, cuando tienes un gran problema, no le escuches todo lo negativo. ¿Por qué? Porque te puede llevar a la desesperación. Cuando ya ahora usted prende la televisión, están hablando de la crisis, que tienen que prestar un dinero, inyectar dinero al banco español, y no sabemos cómo se va a salir de la crisis. Pues no escuche mucho la noticia porque, cuidado, no vaya a ser que las noticias no están muy buenas ahora. Lo que tenemos que hacer es orar. Señor, bendice esta nación. Bendice esta nación. Un tiempo en el Perú también hemos pasado una crisis tremenda. En el primer periodo de Alan García, el segundo lo hizo muy bien. Hizo muchos cambios, tremendos cambios. No quiso pagar la deuda externa, prohibió la importación. Bruscamente dio leyes y hizo tremendos cambios, que vino una inflación tremenda, una crisis económica tremenda. Y el salario que te podía alcanzar para un mes, te alcanzaba para 3 días o 4 días. Recuerdo que una persona que conocemos mucho y apreciamos mucho vendió su casa, y al día siguiente lo que vendió su casa le alcanzaba para comprar una bicicleta nada más, o una carretilla. Así estaba la inflación económica. Pero gracias a Dios pudimos salir de la crisis. Hay gente que se suicidó, hay gente que se desesperó. Y tanto así fue la crisis que empezó a venir hasta plagas por el norte de Cajamarca, unas plagas de langosta, y luego vino el cólera, otra enfermedad tremenda que estaba atacando fuertemente la nación. Pero gracias a Dios que salimos de esa crisis. No es bueno dejarle hablar mucho el problema o al diablo, porque puede matar nuestra fe y puede venir el miedo. Cuando el miedo es lo contrario de la fe. Repite conmigo. El miedo es lo contrario de la fe. Son dos cosas. O usted tiene fe o usted tiene miedo. Dos cosas. No me diga yo tengo fe con miedo. No conmigo. Usted debe tener fe o debe tener miedo, dos cosas. Tiene que elegir por esas dos cosas. Entonces, Goliat hablaba. Yo creo que si Goliat no hubiese hablado tanto, el pueblo de Israel no estaría temblando tanto. Entonces, no es bueno dejar hablar al problema, no es bueno dejar hablar a la enfermedad. Yo recuerdo que mi mamá le dio cáncer, yo tenía 10 años, mi otro hermano tenía 12 años y mi otro hermano tenía 14 años. Y mi mamá no era creyente, evangélica, pero mi mamá se agarró de Dios y dijo: Dios, sáname. No quiero dejar a mis hijos pequeños huérfanos, porque ya tenía otros hijos mayores, pero más estaba preocupada por los hijos menores. Y yo no sé lo que hubiese pasado con mi vida si mi mamá moría cuando yo tenía 10 años, porque cuando yo tenía 13 años mi papá murió de cáncer al hígado y murió en 15 días. Y mi mamá se agarró de la fe en Dios, que si ella hubiese visto el cáncer, el problema, yo le vi una oportunidad de su hemorragia, porque unas gotas de sangre le chorreó por las piernas. Tenía hemorragia del cáncer. Si ella hubiese visto el problema, la enfermedad como enfermedad, y si hubiese puesto su mirada en la enfermedad y no en la sanidad, yo creo que hubiese muerto pronto, porque el médico le dio 6 meses de vida y mi mamá vivió 20 años. Entonces no es bueno siempre poner la mirada en el problema, sino en la salida. Tenemos un Dios grande
y poderoso. Vamos al verso 37. David era un hombre que cuando tenía problemas había encontrado la salida en el poder de Dios. Verso 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. David había enfrentado a leones y había enfrentado a osos, pero él reconocía que una fuerza superior, un don especial de Dios le había librado de estos problemas. ¿Quién le había librado? Dios. Es cierto que Dios nos ha dado inteligencia y capacidades, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero también es cierto que ha sido contaminado por el pecado, por la caída de Adán y Eva, y hemos heredado también una naturaleza pecaminosa, así que nuestras capacidades no son suficientes muchas veces para salir adelante. Necesitamos la ayuda y el poder de Dios para vencer los problemas y para vencer algunas enfermedades. Si no fuera así, yo no estaría predicando, porque yo a los 21 años ya me sentía morir con 5 enfermedades. Pero, gracias a Dios, puedo predicar la palabra de Dios, porque pude escuchar la palabra de Dios y fue alimentada mi fe. Y creí en mi sanidad. Creí que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario mis enfermedades y mis pecados. Entonces, Dios nos permite a veces, ¿cómo se puede decir eso? Goliatcitos en nuestras vidas para que un día enfrentemos a Goliat. Muchas veces decimos, Señor, yo te pedí sabiduría, yo te pedí amor, yo te pedí misericordia, yo te pedí paciencia. ¿Y por qué me mandas problemas? Dios te está entrenando. Dios estaba entrenando la vida de David a través de leones y a través de osos que querían comer sus ovejas. Y David arriesgaba su vida. ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre responsable. David era un hombre responsable. Arriesgaba su vida. Seguramente que a usted le mandan a pastorear 20 ovejas. Si usted ve el león, usted dice, no importa que se coma una. Contar que no se coma mitad. Si usted se ríe, ya eso me dice mucho ya. Porque no me diga nada. Pero David era responsable. Dios quiere que seamos responsables. El papá le daba 20, 30, 40, 50 ovejas y él devolvía las 50 ovejas, porque era un hombre responsable. Y Dios quiere que seamos responsables. Responsabilidad significa cumplir con mi deber, significa fidelidad a la labor que me han encomendado, fidelidad a lo que Dios me ha dado, cómo lo tengo que cuidar y guardar. Muchos hombres no son responsables. Por eso no importa con lo que pase con sus hijos, no importa con lo que pase con su hogar, no importa con lo que pase con su esposa, no importa con lo que pase en su trabajo. Entonces, David era un hombre responsable. Y Dios lo estaba entrenando. Si usted ve la vida de los hombres que han sido usados por Dios, todos Dios los está entrenando. No había grandes seminarios como ahora, pero Dios los está entrenando a través de las circunstancias de la vida, a través del trabajo y el campo. Dios los está entrenando a través de las dificultades y a través de las pruebas. Y es bueno, como Jeremías, un día dice, Dios, yo quiero sabiduría, Señor, yo necesito muchas cosas, si tú me has llamado. Y Dios le dice, bueno, ve al taller del alfarero. Un profeta debe ir hacia otro profeta ungido para que le dé grandes revelaciones. Y Dios le dice, ve al taller del alfarero. Ahí te enseñaré lo que quiero enseñar. Así es Dios. Así es Dios.
Dios nos puede enseñar en una gran convención a través de un siervo ungido, pero Dios nos puede enseñar también en un taller de un alfarero. Así es Dios. Porque Dios tiene una multiforme enseñanza para nosotros. David llega y ve a Goliat. Dice este libro de 1 Samuel 17, le llama paladín. Un filisteo paladín, verso 4, ¿no? Salió entonces del campamento de los filisteos ¿qué es paladín? ¿Qué es paladín? Un hablador, un jactancioso, un charlatán, un chiflado, un charlatán, uno que habla mucho, uno que hace alarde, un paladín. Parece que habla verdades, pero si tú le analizas a profundidad, no dice nada. Parece que dice mucho, parece que habla mucho, y a veces repito lo mismo. Cada día repetía lo mismo. ¿Sabe cuál era el problema aquí? El diablo sabe tu estatura espiritual. Lo que pasa es que los demás lo miraban así, de abajo para arriba. Y Goliat se daba cuenta que los demás lo miraban de abajo para arriba. Entonces Goliat se sentía que él miraba de arriba para. Por eso hacía alarde. El diablo sabe tu estatura espiritual. El diablo sabe cuando tienes miedo. Y no le muestres miedo al diablo, porque si no, peor te va a asustar. Yo tuve, antes de compartirle, 3 días antes, una experiencia en un espíritu que vino a mi casa. Honestamente se lo digo. Me había enfrentado en un barrio de Coín, que es muy peligroso en Lima, Perú, a un muchacho que era pandillero. Me había enfrentado a él, bueno, porque mis compañeros de dijeron, mira, te vamos a proteger, si él tiene su banda, nosotros también estamos contigo, nosotros somos de tu banda. Si él saca cadena, nosotros también vamos a llevar cadena, tenemos todo. Pero ese día que vino ese espíritu a mi casa y caminó, y cuando caminó y entró sin abrir la puerta, mire, yo estaba con miedo. Se me escarceló por aquí con la espalda, se me subió un aire frío y se me subió por los pelos, por acá se me pararon los pelos involuntariamente. Ese día estaba asustado. Porque una cosa es que tú enfrentes a una persona en carne y hueso, y otra cosa es que tú enfrentes a un espíritu el cual no lo ves o no lo puedes tocar, pero sí lo oyes y lo sientes. Ese día yo me acobardé y quería taparme con la frazada todo lo que podía, y hasta la frazada me quedó de la ira. El diablo sabe cuando tenemos miedo, y peor te va a enfurecer, peor te va a asustar. Entonces, la fe y el miedo son guerra de palabras. Repite conmigo. La fe y el miedo son guerra de palabras. Es cierto que hay crisis en España. Es cierto que hay gente que se ha quedado sin casa. Es cierto que hay gente que está teniendo dificultades en su alimentación y en su control y en su economía. Es cierto. Pero ¿son todos los que están así? No. Si usted tiene trabajo y tiene un salario, ya combatió la crisis.
Problema es el que no tiene trabajo y el que no tiene salario. Ese está en crisis. Ahora, problemas siempre lo hemos tenido. ¿Por qué salió usted de su país? ¿Porque todo le iba bien? Problemas siempre lo hemos tenido. Hay algunos que dicen, no, es que yo vine a pasear, a hacer turismo. Ya tienen 8 años haciendo turismo. Entonces dígame, repite conmigo, guerra de palabras. Guerra de palabras. ¿Qué debemos hacer cuando viene una voz extraña y te habla lo contrario de lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué debe hacer usted? Taparse los oídos. No escuchar. Pero háblale también. Háblale el problema. Háblale. Dice, si tuvieras usted como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, quítate, muévete de ese lugar. No es solo tener fe, no es solo tener fe, sino lo que tú le hablas, lo que tú le dices. Cuando el médico te dice, tienes una enfermedad incurable, tú dices, médico mentiroso, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús, y la enfermedad se cura. Tienes que hablar así. Posiblemente, claro, que el médico ha estudiado y todo, pero tú tienes que declarar una palabra diferente, palabra de fe. Recuerdo un día que por hacer fuerza, estar trabajando, yo llegué así todo doblado al médico. El doctor, parece que estoy más dormido, siéntese. Usted tiene escoliosis, le digo. Casi me desmayo. Me hizo una orden para la radiografía. A los 15 días regresé con la radiografía, pero ahí estaba yo medio asustado. Pero yo le dije, cuando me dijo escoliosis, yo salí y dije, médico mentiroso, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús, yo no tengo escoliosis. Eso fue lo que yo dije. Regresé con mi resultado. Y me dice, no, está bien, no tiene nada. Ni disculpa ni nada. No tiene nada, me dijo. Está bien, ¿verdad? Cuando baja la fe, a través de las dificultades y problemas, tenga cuidado. Porque el enemigo te puede poner malos pensamientos en tu cabeza. Recuerdo que yo estaba pasando muchos problemas cuando llegué a Japón. Llegué a Japón solo. Pasé muchas dificultades, muchos problemas. Los hermanos de la iglesia donde yo estaba ayudando me daban $100 semanales. Eso no me alcanzaba solamente para mis alimentos, no me alcanzaba para mandar a mi familia. Yo tenía que traer a mi familia desde Perú hasta Japón. Mi hijo tenía 5 años. Y necesitaba $3.500 para traer a mi familia. Y luego necesitaba casa, necesitaba un mejor salario, necesitaba trabajo. No sabía hablar japonés y no sabía ni trabajar. ¿Verdad? No sabía trabajar porque los hermanos dicen, pastor, ¿y usted en qué sabe trabajar? Yo he sido maestro de la Biblia, predicador y he sido profesor también 2 años. No, le estamos preguntando en qué sabe trabajar. Trabajar aquí en Japón, me dice. Porque aquí lo que hay trabajo es en construcción, en fábricas. ¿Y sabe trabajar en algo? No. Entonces ya estaba problemado ya. Entonces pasé una serie de dificultades. Y recuerdo que ya llegó mi esposa, llegó mi hijo, estaba trabajando en un horno, tocaba hornear ahí residuos de los materiales de construcción. Y el humo me empezó, yo como tenía problemas muy alérgicos, entonces el humo, la ceniza empezó a hacerme daño y empecé a sentir que mis pulmones me hincaban unos 50 por los pulmones. Pues lo primero que me vino a la mente fue, no sé quién lo inventó, no sé dónde lo escuché, pleuresía, hueco en los pulmones. Después ya me venía a mi cabeza cáncer, tal vez tienes cáncer. Y ya, entonces me empecé a poner muy enfermo, muy mal, y tuve que ir al hospital y me hicieron análisis de todo y me dijeron, usted no tiene nada. No tengo nada.
Qué raro. Entonces yo dije a la doctora, miren, me hace otro examen, otro análisis, porque yo siento que mi cuerpo me duele. Y me dijo, no, aquí no se hace otra vez, porque lo que ya lo hicimos está correcto, las máquinas no fallan, aquí no falla, nada. Imagínense, no sabía ni hablar bien japonés, ya le entendía todo a la doctora. Así que regreso todo triste a la casa, ¿no? Todo triste. ¿Qué te pasa, mi señor? No, pero la médica dice que estoy bien, que no tengo nada. Y mi cuerpo me duele. Pues me dicen, en el nombre de Jesús, me dice, ya lo conocen ustedes, ¿no? En el nombre de Jesús, no tienes nada. Acepta. Así que me regañan en el hospital, me regañan en mi casa. En el nombre de Jesús, entonces, no tengo nada. Y se fueron los dolores. Se fue la enfermedad. Se fue la enfermedad. Porque mi vida espiritual estaba bajando mi fe. Y cuando baja la fe, el enemigo te puede decir, tienes cáncer. Y tú le tienes que decir, diablo mentiroso, yo no tengo cáncer. Porque Jesús, en la cruz del Calvario, llevó mis enfermedades y que por sus llagas yo he sido curado y sanado. Habla tu fe, tienes que hablar tu fe. Es una guerra de palabras. No te dejes llevar por la circunstancia o por el razonamiento. Usted sabe que la ciencia se deja llevar por el razonamiento, pero mucho del razonamiento de la ciencia no es 100% tampoco ciencia y razonamiento. Muchas veces se lo inventan millones y millones de años, que por casualidad los genes tienden a buscar la supervivencia y empiezan a fabricar ideas. O sea, no es 100% tampoco ciencia y no es 100% razonamiento la ciencia. El carbono 14 han comprobado que hasta ahora tampoco es exacto. No es 100% exacto. Pero muchos de los problemas que tenemos es que muchas veces nos dejamos llevar por el razonamiento. La fe va más allá del razonamiento. Por eso, para ver, según la Biblia, yo tengo que creer. En el sistema de este mundo es ver para creer. Y en el sistema de Dios es creer para creer. Yo quiero ir al cielo, entonces yo tengo que creer. Yo quiero conocer el poder de Dios, yo tengo que creer. A los 21 años mi fe estaba tan mal, yo me creía cristiano, pero mi fe estaba por los suelos. Fui profesor por 2 años de religión de colegio, pero mi fe estaba por los suelos. Mis enfermedades no se sanaban, no podía trabajar con libertad. Estaba frustrado porque tan joven y con tanto problema de salud y económico, me sentía frustrado. No tenía fe. No tenía. Hasta que empecé a buscar las cosas de Dios, hasta que me entregué a Jesucristo, lo acepté como Señor y Salvador, y empecé a estudiar la Biblia, empecé a creer en la palabra de Dios, y mi fe creció y aumentó, y pude ver el poder de Dios. El poder de Dios que sana a los enfermos, el poder de Dios que saca a los drogadictos de la droga, que saca a los afeminados de su situación, que restaura y cambia los hogares, que cambia las vidas, que hay hombres que han dado testimonio, que han salido de las cárceles con sus vidas cambiadas, porque la palabra de Dios llegó y penetró a sus corazones. Entonces es creer para mí. Goliat le dice a David: te voy a matar. Vienes como a mí, como que si yo fuera un perro. Vienes con palito, con ondita, con piedritas.
5 piedritas traía redonditas David. Y se sintió ofendido. Goliat pensaba que el rey podía enfrentarlo, otro soldado más grande tenía que enfrentar, pero no pensaba que un pastor de ovejas con túnica le iba a enfrentar ese día, que no tenía ni un escudo en su mano. Pero David tenía experiencias con Dios. David había sido librado de leones y de osos. Mire, usted puede decir, yo pasé una prueba, una dificultad, tal vez esto no tiene valor. Sí tiene valor. Dicen que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Usted tiene un pasado negro, gris, oscuro, verde, no importa. Dios no puede voltear ese pasado, lo puede cambiar. ¿Sabe por qué? Usted va a entender y ministrar mejor a la gente que pasa problemas. Hay gente que ha sido abusada. Hay gente que ha pasado grandes problemas de enfermedades, grandes problemas de drogas o de prostitución. Y sabe, esa gente cuando ministra puede entender a otra gente cuando está pasando esos problemas. Y tiene la fe de que Dios lo puede sacar de esa situación porque Dios ya lo sacó a él o a ella. Entonces, por eso es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. David ya no le tenía miedo ahora, porque David había sabido enfrentar problemas, dificultades y había salido victorioso. Cuando tú enfrentas a un demonio y lo vences, ya no tienes miedo cuando viene otro demonio. No le tienes miedo. Recuerdo que estaba ministrando yo en Chile y el demonio de la persona me dijo, no sigas más, te voy a matar. ¿Qué creen ustedes que le respondí? ¿Qué le respondí? ¿Ah? Demonio mentiroso, no puedes matar. Jesús está conmigo. Él me protege. Entonces, no se quede callado. Porque si usted dice, ay, qué miedo, cuidado, que en algún momento me va a matar, cuidado, no le tenga miedo. El demonio lo puede asustar, cuando usted está ministrando le puede amenazar. En varias oportunidades me han amenazado, me han dicho, no sigas, te voy a matar. Pero, calla, mentiroso, en el nombre de Jesús. Jesús te asesina. Y lo que tú dices es mentira. Entonces Goliat le dice a David, te voy a matar. Aparentemente, Goliat tenía razón. Por eso, no se deje llevar por lo que ve, ni por la razón. No se deje llevar por la razón. Hay algunos problemas que si usted mira por la razón, no se va a resolver. Nosotros tenemos la gran ventaja del don de la fe. Si yo me hubiese dejado llevar por la razón, de repente ya estaría muerto a los 21 años. Entonces, David le responde, tú no me vas a matar a mí, y yo te voy a matar a ti. Entonces, ¿qué hemos dicho? La fe y el miedo es guerra de palabras. David no se quedó callado. Y eso no es ser orgulloso, eso no es ser prepotente de su fe o de su vida espiritual. No, sabe que está peleando con el enemigo, sabe que tiene que vencer, porque uno de los dos va a convertirse en esclavo y en servidor. Si usted se deja vencer por el problema, si usted se deja vencer por una enfermedad, si usted se deja vencer por un problema, usted es esclavo del problema. Si usted se deja vencer por un pecado, usted es esclavo del pecado. Porque cuando una enfermedad nos atormenta, hasta nos quita el dinero, nos saca del trabajo, nos hace vivir frustrados, nos volvemos esclavos de la enfermedad. Entonces, David le confronta y le habla. Tenemos que hablarle al problema. Tenemos que decirle, no es cierto lo que tú dices. No es cierto, tal vez tú me encuentras débil a mí, tal vez tú me ves débil,
tú me ves incapaz, pero yo tengo un Dios que es capaz, que yo tengo un Jesucristo que no solamente anduvo con sandal y con túnica, yo tengo un Jesucristo que al tercer día venció la muerte y resucitó y vive para siempre con poder. Si venció la muerte, ¿qué no vencerá? Entonces tenemos que hablar. ¿Y quién venció? ¿Quién venció? Y Goliat le dijo, te voy a cortar la cabeza. David dijo, no, yo soy el que te voy a cortar la cabeza hoy. Bien. Lucha de palabras. No es solo fe, no es solo conocer, no es solo saber, sino es lucha de palabras. Y lo venció. Con la onda, tiró la onda, la piedra cayó exactamente en la frente, en la parte débil, lo hundió. Usted sabe que cualquier toque que tenga el cerebro o la médula del cuerpo humano es sumamente peligrosísimo. Y ese hueso se hundió ahí y tocó la masa cerebral y totalmente ya quedó inmovilizado Goliat. ¿Y qué hizo David? Corrió y con la propia espada que tenía Goliat, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. Tenemos que aprender a cortar la cabeza a nuestros problemas para que ya no hable más. Entonces, nosotros tenemos que hablar, tenemos que trabajar con nuestra fe, tenemos que ser diligentes con nuestra fe. Señor, ayúdame a creer. Muchas veces estamos desanimados, alentados porque el enemigo nos ha hablado, nos ha llenado de otras cosas. Necesitamos tiempo para escuchar a Dios, para escuchar su palabra. Analicemos cuánto tiempo escuchamos a Dios cada día, y cuánto tiempo escuchamos a Goliat, y cuánto tiempo escuchamos las noticias del sistema de este mundo. ¿Cuánto tiempo escuchamos a los políticos? ¿Cuánto tiempo escuchamos el deporte? ¿Cuánto las películas, las novelas? ¿Cuánto tiempo estamos hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo estamos hablando con la gente? Muchas veces nuestra fe se debilita porque no somos diligentes. Y aún así, a veces queremos echar la culpa a los demás. Y algunos que están tan sinvergüenzas le echan la culpa a Dios de sus problemas. Dice, pero si Dios existe, entonces ¿por qué la gente que sufre? La gente sufre justamente como consecuencia del pecado. La gente sufre porque no busca a Dios, porque no busca de Dios. Entonces necesitamos diligencia, necesitamos cuidar, levantar nuestra fe para no ver a Goliat de abajo para arriba, sino que nosotros podamos ver también de arriba hacia abajo. David no le tuvo miedo. Para David Goliat era igual. Así, no, incluso David le dice, tú has insultado a Israel, tú has insultado al ejército, al Dios del ejército de Israel. Ahora yo te miro para abajo, mira. Yo te veo de arriba para abajo. Por haber ofendido. Tú no sabes con quién te has metido. No sabes con quién te has metido. ¿Sabe? A usted le pueden atacar. Pero si se meten con el Dios que tú tienes, mire, es muy delicado. A esa persona le puede ir muy mal. Dios le prometió a Abraham, le dijo a Abraham, ¿haré de ti una nación?
grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. En otras palabras, Dios te dice: yo estoy contigo. El que te ataca a ti está yéndose contra mí. Quiero ir terminando ya este pasaje. Entonces, no nos quedemos callados, hablemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, victoriosamente. Santiago 5:13. Santiago capítulo 5, verso. ¿Está alguno de vosotros afligido? 13, Santiago 5:13 al 16. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Qué más? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ancianos eran los que ministraban, los ministros. Hoy en día son los pastores los que ministran. Pueden haber más de 2 pastores en una iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es cierto que hay enfermedades que vienen por pecados. Abrigamos carnalidades, abrigamos debilidades, abrigamos concupiscencia, abrigamos cosas. Hay enfermedades que vienen por pecado. ¿Sí? Y despierta maldiciones de familia, muchas veces el pecado y la rebeldía y enfermedades. Entonces, pero dice: oren unos por otros, unjan con aceite. La oración de fe salvará, no dice sanará. Salvará significa que libera. Hay una administración especial, libera de opresiones. Hay enfermedades que son por opresiones, hay enfermedades que son por maldición de familia, hay enfermedades que son por causa de pecado, por causa de descuidar la vida espiritual. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Está hablando en el sentido físico y espiritual. El Señor no va a levantar a esa persona que está caído espiritualmente y que está enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. 16, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si tiene algo que confesar, si usted ofendió, confiéselo. ¿Por qué se aguanta? ¿Por qué se retiene? ¿Qué gana con retenerlo? ¿Qué estorba su vida espiritual? Muchas veces no podemos enfrentar al diablo, a Goliat, porque estamos con cargas. David, antes de enfrentar a Goliat, dejó sus cargas hacia un lado, lo mandó guardar. Mandó guardar su carga. Porque con cargas no podemos pelear, no podemos luchar, no podemos enfrentar. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, la iglesia debe andar en sanidad. Lo que Dios quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a la palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien. Vamos a orar. Nos ponemos de pie y sometámonos a la palabra
Pero